Después de años trabajando en Orlando, mi hija falleció y regresé para llevarme a mi nieta conmigo. Cada mes enviaba $7,000 para su manutención. Pero cuando llegué a casa, la vi de rodillas fregando el baño. Sus brazos eran delgados y llevaba una etiqueta que decía «empleada de la familia», mientras mi yerno se limaba las uñas. Mi sangre hirvió, pero lo que hice después, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Sonia y tengo 61 años. Durante 4 años trabajé en Orlando, limpiando oficinas de madrugada para poder enviar dinero a casa. Cada mes, sin falta, transfería $7,000 para que mi nieta Sofía estuviera bien cuidada después de que perdí a mi hija Romina por el cáncer. Nunca me imaginé que ese dinero se convertiría en la herramienta perfecta para mi propia tortura. El vuelo de regreso a casa me tenía nerviosa. No había visto a Sofía en 4 años. Solo hablábamos por teléfono cada 15 días, siempre conversaciones cortas donde Mario, mi yerno, decía que ella estaba ocupada con los estudios. Yo me consolaba pensando que al menos tenía estabilidad económica. $7,000 mensuales era más de lo que muchas familias ganaban completo. Cuando el taxi me dejó frente a la casa, todo se veía igual por fuera. El mismo portón blanco, el mismo jardín que Romina había plantado con tanto amor. Toqué el timbre y esperé, cargando mis 2 maletas llenas de regalos para Sofía. Había comprado todo lo que una niña de 14 años podría querer. Mario abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba más gordo que antes, vestía una camisa cara que yo no recordaba, y tenía un reloj dorado en la muñeca que definitivamente no había visto nunca. «Sonia, qué sorpresa», dijo, aunque yo le había avisado sobre mi regreso con una semana de anticipación. «Hola, Mario. ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué no vino a recibirme?» Él se hizo a un lado para dejarme pasar, pero había algo extraño en su actitud. «Está ocupada con sus tareas. Ya sabes cómo son los adolescentes». Entré a la casa y inmediatamente noté que algo estaba mal. Los muebles eran diferentes, más caros. Había una televisión nueva de pantalla gigante en la sala y el sofá era de cuero italiano. Todo esto con mi dinero, pensé, pero me tranquilicé diciéndome que al menos habían usado parte del dinero para mejorar el hogar donde viviría Sofía. «Sofía está arriba», Mario dijo de manera casual, sin mostrar ninguna urgencia por reunirnos después de 4 años separadas. Subí las escaleras con el corazón acelerado. No podía esperar a abrazar a mi nieta, a contarle sobre Orlando, a darle todos los regalos que había traído. La última vez que la vi tenía 10 años y era una niña llena de vida, siempre riéndose, siempre corriendo por la casa. El sonido me detuvo en seco. Era como si alguien estuviera fregando el piso, pero con mucha fuerza. Seguí el ruido hasta llegar al baño principal. La puerta estaba abierta. Lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Sofía estaba en el piso, de rodillas, fregando los azulejos del baño con un cepillo viejo. Tenía los brazos tan delgados que parecían palitos, y su cabello, que antes era brillante y sedoso como el de su madre, ahora estaba opaco y mal cortado. Pero lo que más me impactó fue la etiqueta que llevaba prendida en su camiseta sucia. «Empleada familiar», decía en letras grandes y negras. Mi nieta, la hija de mi hija, tenía una etiqueta que la identificaba como empleada de su propia casa. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía mirar a esa niña frágil, trabajando como si fuera una extraña en el hogar donde había nacido y crecido. Sus manos estaban rojas y agrietadas por los químicos de limpieza. «Sofía», logré susurrar. Ella levantó la cabeza y me vio. Por un segundo, sus ojos se iluminaron con una alegría pura que me recordó a su madre, pero inmediatamente después, esa luz se apagó y miró hacia atrás, como si tuviera miedo. «Abuela Sonia», dijo en voz baja, «regresaste». Quise correr hacia ella, levantarla del piso, abrazarla hasta que el mundo tuviera sentido otra vez. Pero Mario apareció detrás de mí antes de que pudiera moverme. «Sofía, no has terminado el baño», dijo con voz firme. «Ya sabes que no puedes parar hasta que esté perfecto». «Pero papá, Mario, es mi abuela, no la he visto en 4 años».
Y la vas a ver después de terminar tu trabajo. Ve que no has limpiado bien detrás del inodoro. Mi nieta agachó la cabeza y siguió fregando como si yo no estuviera allí, como si fuera invisible, como si no importara que su abuela hubiera regresado después de 4 años trabajando para mantenerla. Mario me tocó el hombro. Ven, Sonia, déjala trabajar. Sofía ha aprendido a ser responsable y a ganarse su lugar en esta casa. ¿Ganarse su lugar? ¿En su propia casa? ¿Con el dinero que yo envié para su bienestar? Bajé las escaleras detrás de Mario, con la mente dando vueltas. En la sala, él se sentó cómodamente en su sofá de cuero nuevo y comenzó a limarse las uñas como si nada hubiera pasado. «Mario», dije, tratando de controlar mi voz, «¿por qué Sofía está trabajando como empleada? ¿Qué pasó con el dinero que envié todos estos meses?» Él me miró con esa sonrisa falsa otra vez. «Sonia, el dinero se ha usado muy bien. Mira esta casa. Mira cómo hemos mejorado todo. Sofía está bien cuidada, tiene comida, tiene techo, tiene ropa. Pero está trabajando como una empleada en su propia casa. No seas dramática. Los niños necesitan aprender responsabilidad. Sofía está aprendiendo el valor del trabajo. Es bueno para su carácter». Sentí que la sangre me hervía por las venas, pero algo me decía que debía mantener la calma. Había algo más aquí, algo que no me estaba diciendo. La forma en que Sofía había reaccionado, el miedo en sus ojos, la etiqueta humillante, todo esto era demasiado cruel para ser simplemente enseñarle responsabilidad. «¿Dónde estudia Sofía ahora?», pregunté. «Oh, decidimos que sería mejor educarla en casa. Es más eficiente». «¿Quién le enseña?». «Ella aprende sola. Es una niña inteligente». Mi corazón se hundió más. No solo estaba trabajando como empleada, sino que tampoco estaba recibiendo educación. 4 años enviando $7,000 mensuales, y mi nieta estaba peor que una empleada doméstica. Mario siguió limándose las uñas, completamente relajado, como si fuera normal tener a una niña de 14 años fregando pisos mientras él se relajaba en muebles caros comprados con dinero que era para el bienestar de ella. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal, pero también supe que tenía que ser inteligente. Si reaccionaba demasiado fuerte, si armaba un escándalo, podría empeorar las cosas para Sofía. Tenía que descubrir exactamente qué había estado pasando todos estos años, y tenía que planear mi siguiente movimiento con mucho cuidado. Porque una cosa era segura: esto no se iba a quedar así. Esa primera noche en casa fue la más larga de mi vida. Mario me había asignado el cuarto de huéspedes, como si yo fuera una visita temporal en la casa donde había vivido con mi hija durante años. Había puesto mis maletas en el rincón y me había dicho que Sofía me vería en la mañana, después de terminar sus responsabilidades matutinas. No pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar. Escuchaba pasos en el pasillo, agua corriendo, el sonido de alguien barriendo. A las 5 de la mañana no aguanté más y salí de mi cuarto. Sofía estaba en la cocina, preparando el desayuno. Tenía puestos unos jeans viejos y rotos y esa misma camiseta con la etiqueta humillante. Cuando me vio, casi deja caer la sartén. «Abuela, no deberías estar despierta todavía». «No podía dormir, mi amor. ¿Qué estás haciendo?» «Preparando el desayuno de papá Mario. Huevos revueltos con tocino, café negro y jugo de naranja recién exprimido. Siempre igual». La forma en que lo dijo, como si fuera una receta memorizada, me rompió el corazón. Me acerqué a ella y pude ver mejor su condición. Tenía ojeras profundas, sus manos estaban ásperas y agrietadas, y había perdido mucho peso. Esta no era la niña alegre que había dejado 4 años atrás. «Sofía, cuéntame qué has estado haciendo todos estos años. ¿Cómo has estado?» Ella miró hacia la puerta de la cocina, como si tuviera miedo de que Mario apareciera. «He estado bien, abuela. Papá Mario me ha enseñado a ser útil». «¿Útil cómo?» «Limpio la casa todos los días, lavo la ropa, cocino las comidas, hago las compras, mantengo todo en orden». «Pero, mi amor, ¿qué hay del colegio? ¿Qué hay de tus amigas? ¿Qué hay de ser una niña?» Sofía bajó la mirada y siguió revolviendo los huevos en silencio. Después de un momento largo, habló en voz muy baja. «Papá Mario dice que el colegio es una pérdida de tiempo.
Dice que es mejor aprender cosas prácticas, cosas que me sirvan en la vida real. Dice que mis amigas eran una mala influencia y que ya no las necesito. ¿Y qué hay de diversión, de jugar, de ser feliz? Dice que el trabajo es lo que me va a hacer una buena persona. Que mamá no me enseñó disciplina, pero él sí lo está haciendo. Sentí una rabia tan intensa que tuve que agarrarme del mostrador de la cocina para no gritar. Mario estaba destruyendo sistemáticamente la infancia de mi nieta, y lo estaba haciendo con mi dinero. Sofía, ¿tú sabes que yo he estado enviando dinero todos los meses para ti? Ella me miró confundida. ¿Qué dinero? Oh, $7,000 cada mes, para que estuvieras bien cuidada, para que pudieras estudiar, para que tuvieras todo lo que necesitas. No sabía nada de eso. Papá Mario nunca me dijo nada de dinero. Por supuesto que no le había dicho nada. Había estado robándole a su propia hijastra, usando mi dinero para comprar lujos para él, mientras la mantenía como una esclava doméstica. En ese momento escuchamos pasos bajando las escaleras. Sofía inmediatamente se puso tensa y comenzó a moverse más rápido. «Rápido, abuela, vete a tu cuarto. Papá Mario no le gusta que hable contigo mientras trabajo». «¿Cómo que no le gusta?» «Dice que me distrae de mis responsabilidades». Mario entró a la cocina en bata de baño, con el cabello despeinado y bostezando. Cuando me vio, frunció el ceño. «Sonia, ¿qué haces aquí tan temprano?» «No podía dormir. Solo vine a saludar a Sofía. Sofía tiene trabajo que hacer. Es mejor que no la interrumpas». «Es mi nieta, Mario. Tengo derecho a hablar con ella». «Por supuesto que tienes derecho», dijo con esa sonrisa falsa otra vez. «Pero también tienes que entender que Sofía tiene una rutina muy estricta. Es lo que funciona para ella». Sofía puso el plato con el desayuno frente a Mario en completo silencio. Él ni siquiera la miró. Comenzó a comer como si ella fuera invisible. «¿Sofía no desayuna?», pregunté. «Sofía come después de terminar todas sus tareas matutinas», respondió Mario con la boca llena. «Así aprende prioridades». «Prioridades». Mi nieta de 14 años tenía que esperar a que el hombre que vivía de mi dinero terminara de desayunar antes de poder comer algo. Durante los siguientes días observé todo cuidadosamente. La rutina era siempre la misma. Sofía se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno de Mario, limpiaba la casa de arriba abajo, lavaba la ropa, hacía las compras de comida, preparaba el almuerzo, seguía limpiando, preparaba la cena, lavaba los platos y finalmente se acostaba a las 10 de la noche. Todos los días, 7 días a la semana. Mario, por su parte, se levantaba cuando quería, comía lo que Sofía había preparado, salía cuando le daba la gana, regresaba cuando quería y pasaba la mayor parte del día viendo televisión o hablando por teléfono. A veces salía vestido muy elegante, con ropa cara, y regresaba en la noche oliendo a alcohol y perfume de mujer. Una tarde, mientras Sofía estaba ocupada limpiando el baño de arriba, decidí confrontar a Mario directamente. «Necesitamos hablar», le dije. «Claro, Sonia, siéntate. He estado observando cómo viven aquí, y no me gusta nada lo que veo». «¿Qué no te gusta?» «Sofía está trabajando como una empleada en su propia casa. No está estudiando, no tiene amigos, no tiene vida. Y todo esto mientras yo he estado enviando $7,000 mensuales para su bienestar». Mario se recostó en su sofá y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Sonia, creo que no entiendes la situación. Sofía es una adolescente rebelde que necesita disciplina. Cuando murió Romina, se volvió incontrolable. Tuve que tomar medidas drásticas». «¿Qué tipo de medidas?» «Enseñarle que en esta vida todo se gana con trabajo, que no hay nada gratis». «Ella es una niña, Mario. Los niños necesitan estudiar, jugar, ser felices. Los niños necesitan estructura, y eso es exactamente lo que le estoy dando. ¿Con mi dinero? Tu dinero se ha usado muy bien. Mira esta casa, mira cómo hemos mejorado todo. Para ti, no para ella». Mario se puso serio por primera vez en la conversación. «Sonia, creo que necesitas entender algo. Yo soy el guardián legal de Sofía. Yo tomo las decisiones sobre cómo se cría y cómo se usa el dinero que envías. Si no te gusta cómo manejo las cosas, siempre puedes dejar de enviar dinero.
La amenaza era clara. Si yo protestaba demasiado, él podía cortar completamente mi acceso a Sofía. Era una posición imposible. Pero esa noche, después de ver a Sofía limpiar la cocina hasta las 10:30, después de verla subir a su cuarto sin haber tenido ni 5 minutos de descanso en todo el día, tomé una decisión. No iba a confrontar a Mario directamente otra vez. En lugar de eso, iba a investigar. Iba a descubrir exactamente qué había estado pasando todos estos años. Iba a encontrar evidencia y entonces iba a actuar. Porque tenía la sospecha de que lo que estaba viendo en la superficie era solo el comienzo de algo mucho peor. Mi investigación comenzó la mañana siguiente. Esperé a que Mario saliera de la casa, como hacía todas las mañanas a las 10 en punto, siempre vestido como si fuera a una reunión importante, pero sin ningún trabajo real que justificara esa ropa cara. Sofía estaba limpiando la sala cuando me acerqué a ella. «Mi amor, necesito que me muestres algunas cosas. ¿Dónde guarda papá Mario sus papeles importantes?» Ella me miró nerviosa. «No sé si debería. Él dice que nadie puede tocar sus cosas». «Sofía, soy tu abuela. Tengo derecho a saber cómo se está manejando tu vida y mi dinero». Después de mucho convencerla, me llevó a la oficina de Mario. Era un cuarto que antes había sido el estudio de Romina, donde ella leía y escribía en su diario. Ahora estaba lleno de facturas, estados de cuenta y papeles legales esparcidos por todas partes. Comencé a revisar todo metódicamente. Lo primero que encontré fueron los estados de cuenta del banco. Cada mes, efectivamente, llegaban mis $7,000. Pero también vi otros depósitos regulares que no reconocía. Depósitos de $1,500 cada mes, marcados como beneficios de menores. «Sofía, ¿sabes qué son estos beneficios de menores?» «No tengo idea, abuela». Seguí revisando y encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida de Romina que nunca supe que existía. El beneficiario era Sofía, pero Mario aparecía como el administrador de los fondos hasta que ella cumpliera 21 años. El monto era de $250,000. Mis manos temblaron mientras sostenía el documento. Mario no solo había estado robándose mi dinero y los beneficios gubernamentales de Sofía, sino que también tenía acceso a $250,000 que pertenecía a mi nieta. Pero lo que encontré después me quitó el aliento completamente. Escondidos detrás de unos libros, había documentos legales que Mario creía que nadie más vería jamás. El primero era una solicitud para transferir la custodia legal de Sofía a una institución estatal, fechada solo 3 semanas atrás. La razón que había puesto era incapacidad de la menor para adaptarse a un ambiente familiar normal. El segundo documento era aún peor. Una solicitud para declarar a Sofía mentalmente incapacitada y transferir permanentemente todos sus activos financieros a su cuidado legal. Mario estaba planeando internarla en una institución y quedarse con todo su dinero. Pero el tercer documento fue el que casi me mata del susto. Una escritura de venta de la casa, con fecha de la semana siguiente. Mario había puesto la casa en venta sin decirle nada a nadie. La casa que Romina había heredado de su padre, la casa donde Sofía había crecido, la casa que por derecho le pertenecía a mi nieta. Sofía había estado limpiando silenciosamente mientras yo revisaba los papeles, pero cuando me vio llorar, se acercó preocupada. «Abuela, ¿qué pasa? ¿Encontraste algo malo?» Le enseñé los documentos con manos temblorosas. «Sofía, ¿alguna vez firmaste papeles para papá Mario? ¿Papeles que él te dijo que eran para tu protección?» «Sí, varios. Después de que murió mamá, me hizo firmar muchas cosas. Dijo que era para asegurarme de que siempre tendría un hogar». «¿Recuerdas qué decían esos papeles?» «No, nunca me dejó leerlos. Solo me dijo dónde firmar». Mi corazón se hundió. Una niña de 10 años, devastada por la muerte de su madre, había firmado documentos que no entendía, confiando en el hombre que se suponía que la protegería. Seguí revisando la oficina y encontré más evidencias del robo sistemático. Mario tenía una cuenta de ahorros separada donde depositaba parte de mi dinero cada mes.
En 4 años había acumulado más de $50,000 que se suponía eran para los gastos de Sofía. También encontré recibos de sus gastos personales. Cenas caras en restaurantes elegantes, siempre para 2 personas. Compras de joyas en tiendas exclusivas, viajes a ciudades cercanas, siempre en hoteles de lujo, todo pagado con el dinero que yo enviaba para que mi nieta tuviera una vida digna. Pero lo que más me enfureció fueron las facturas médicas. Sofía había estado enferma varias veces en los últimos años, según los registros, pero Mario había elegido siempre las opciones más baratas de tratamiento. Mientras él se gastaba miles de dólares en lujos personales, mi nieta había recibido atención médica de segunda categoría. Cuando Mario regresó a la casa esa tarde, yo estaba esperándolo en la sala. Había escondido todos los documentos importantes en mi habitación y había puesto los demás papeles exactamente como los había encontrado. «Sonia, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó con esa sonrisa falsa de siempre. «Muy educativo», respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Durante la cena lo observé cuidadosamente. La forma en que trataba a Sofía como si fuera invisible. La forma en que comía la comida que ella había preparado sin siquiera agradecerle. La forma en que hablaba de sus planes para el futuro como si ella no fuera parte de ellos. «He estado pensando», dijo mientras Sofía limpiaba la mesa, «que tal vez es hora de que Sofía tenga un ambiente más estructurado para su desarrollo». «¿Qué quieres decir con eso?» «Hay instituciones muy buenas que se especializan en adolescentes difíciles, lugares donde pueden aprender disciplina real y prepararse para ser miembros productivos de la sociedad». Sofía dejó caer un plato. Se hizo pedazos en el piso de la cocina. «¡Sofía! ¿Ves a qué me refiero, Sonia? Está cada vez más torpe, más rebelde. Necesita ayuda profesional». Observé cómo Sofía se arrodilló a recoger los pedazos de cerámica con las manos temblorosas. Una niña de 14 años, aterrorizada de que la enviaran lejos de la única familia que le quedaba. «Mario», dije calmadamente, «no creo que Sofía necesite ninguna institución. Creo que necesita amor, educación y la oportunidad de ser una niña normal». «Bueno», dijo él, cortando un pedazo de carne. «Supongo que pronto lo averiguaremos». Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta toda la noche planeando mi próximo movimiento. Había encontrado evidencia suficiente para destruir a Mario legalmente, pero también sabía que él era más peligroso de lo que había pensado inicialmente. No solo era un ladrón y un abusador. Era un manipulador calculador que había estado planeando deshacerse de Sofía desde el momento en que Romina murió. Había falsificado documentos, había mentido a las autoridades, había robado dinero que pertenecía a una menor, y ahora estaba a punto de vender su casa y enviarla a una institución para quedarse con todo. Pero Mario había cometido un error fatal. Había subestimado a una abuela que había trabajado 4 años en la oscuridad, limpiando oficinas hasta que le sangraban las manos, solo para asegurar el futuro de su nieta. Y ahora que sabía exactamente lo que él había estado haciendo, era hora de asegurarme de que pagara por cada día de sufrimiento que le había causado a Sofía. Porque lo que Mario no sabía era que yo había guardado más que dinero durante mis años en Orlando. También había guardado contactos, favores y la determinación férrea de una mujer que no tenía nada que perder excepto a la única familia que le quedaba. La guerra apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, mientras Mario salía para uno de sus misteriosos viajes diarios, le dije a Sofía que necesitaba hacer algunos mandados en el centro de la ciudad. «¿Puedo ir contigo, abuela?», preguntó con una esperanza tan pura en sus ojos que casi me pongo a llorar. «Por supuesto que puedes, mi amor». Cuando Mario escuchó esto desde la puerta, se volteó inmediatamente. «Sofía tiene trabajo que hacer aquí. No puede irse de paseo». «Es mi nieta, Mario. No la he visto en 4 años. Déjanos pasar un día juntas». Él dudó por un momento, calculando. Finalmente asintió. «Está bien, pero asegúrate de que esté de vuelta para preparar la cena». Durante el viaje al centro, Sofía fue quedándose más callada. Cuando llegamos al bufete de abogados donde había hecho una cita, ella se puso muy nerviosa. «Abuela, ¿qué estamos haciendo aquí?».
Solo necesito resolver algunos asuntos legales, mi amor. Nada de qué preocuparse. La abogada, Elena Morales, era una mujer de unos 40 años, con una reputación excelente en casos de custodia infantil. Había encontrado su nombre en Internet la noche anterior y había conseguido una cita de emergencia. Señora Herrera, dijo Elena después de que le expliqué la situación, lo que está describiendo constituye abuso financiero, negligencia infantil y posiblemente fraude. ¿Trajo los documentos que mencionó? Saqué todas las copias que había hecho secretamente. Los estados de cuenta, los documentos de custodia falsificados, las facturas médicas, todo. Elena revisó cada papel cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada documento. Esto es peor de lo que pensé inicialmente, dijo finalmente. Este hombre no solo ha estado robando dinero destinado al bienestar de la menor, sino que está activamente planeando institucionalizarla para quedarse con todos sus activos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay varias opciones legales, pero antes de proceder, necesito verificar algo muy importante. Elena se volvió hacia Sofía, quien había estado sentada en silencio durante toda la conversación. Sofía, ¿alguna vez tu mamá te habló de un testamento? ¿Algún documento especial que hubiera hecho para asegurar tu futuro? Sofía negó con la cabeza. No que yo recuerde. Elena asintió y tomó notas. Señora Herrera, voy a ser completamente honesta con usted. Aunque tenemos evidencia sólida de que Mario ha estado abusando de su posición como guardián, él tiene custodia legal de Sofía. Esto complica las cosas significativamente. ¿Qué significa eso? Significa que aunque podemos procesar por mal manejo de fondos y abuso financiero, quitar la custodia legal es más complejo. Necesitaríamos probar que representa un peligro inmediato para la seguridad de Sofía. Mi corazón se hundió. ¿Y los documentos para institucionalizarla? Esos son muy útiles, pero él podría argumentar que está buscando ayuda profesional para una adolescente problemática. Los jueces a veces simpatizan con guardianes que parecen estar tratando de hacer lo mejor para el menor. Pero ella no es problemática. Es una niña normal que ha sido abusada. Lo sé, y tenemos evidencia de eso. Pero las batallas de custodia pueden ser largas y complicadas, especialmente cuando hay tanto dinero involucrado. Elena siguió revisando los documentos y de repente se detuvo en uno que había estado al fondo de la pila. «Esperen un momento», dijo, leyendo más cuidadosamente. «Este documento de la póliza de seguro. Hay algo extraño aquí». Tomó una lupa de su escritorio y examinó el papel más de cerca. Este sello notarial parece haber sido alterado, y esta firma, supuestamente de Sofía cuando tenía 10 años, no parece auténtica. Mi pulso se aceleró. ¿Qué significa eso? Si Mario falsificó documentos relacionados con la póliza de seguro, eso es fraude federal. Y si falsificó la firma de una menor para acceder a fondos que no le pertenecen, eso es un delito grave que podría resultar en prisión. Elena siguió examinando otros documentos con la lupa. Después de varios minutos, levantó la cabeza con una expresión que no había tenido antes. «Señora Herrera, creo que tenemos un caso mucho más fuerte de lo que pensé inicialmente. Varios de estos documentos muestran signos de alteración. Las fechas han sido cambiadas, las firmas parecen haber sido falsificadas, y algunos de los sellos oficiales no coinciden con los registros estándar. ¿Qué podemos hacer con esa información?» Podemos presentar cargos criminales inmediatamente. Fraude, falsificación de documentos, mal manejo de fondos de menores. Mario podría enfrentar años de prisión. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Pero hay algo más que necesito investigar, continuó Elena. En casos como estos, especialmente cuando hay seguros de vida involucrados, a menudo hay documentos adicionales que las familias no conocen. ¿Su hija era organizada con sus papeles? Muy organizada. Siempre guardaba copias de todo. ¿Sabe si tenía una caja de seguridad en el banco? ¿O tal vez guardaba documentos importantes en algún lugar especial? Miré a Sofía. Mi amor, ¿recuerdas si tu mamá tenía algún lugar especial donde guardaba papeles importantes? Sofía pensó por un momento. Había una caja metálica que guardaba debajo de su cama, pero después de que murió, papá Mario la movió al sótano. Dijo que eran solo recuerdos sin importancia.
Elena y yo intercambiamos miradas. Señora Herrera, necesitamos revisar esa caja. Si Romina era tan organizada como dice, es posible que haya dejado documentos que Mario no quiere que nadie vea. ¿Cómo qué tipo de documentos? Como un testamento real, como instrucciones específicas sobre la custodia de Sofía, como evidencia de que Mario no debería haber tenido acceso legal a ninguno de estos fondos desde el principio. El resto de la reunión pasó en un borrón de detalles legales y planes de acción. Elena me explicó que necesitaríamos mover rápido, especialmente si Mario estaba tan cerca de vender la casa e institucionalizar a Sofía. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Según los documentos que encontró, él planea presentar los papeles de institucionalización la próxima semana. Una vez que esos documentos sean procesados, será mucho más difícil detener el proceso. ¿Y si encontramos evidencia de que no tiene custodia legal legítima? Entonces podemos detener todo inmediatamente y transferir la custodia a usted como familiar más cercano. Durante el viaje de regreso a casa, Sofía estuvo muy callada. Finalmente, cuando estábamos a unas cuadras de la casa, habló. «Abuela, ¿papá Mario va a ir a la cárcel?» «No lo sé, mi amor. Depende de lo que encontremos. Tengo miedo». Detuve el auto y la abracé. ¿Miedo de qué? Miedo de que si él se mete en problemas, yo no tenga a nadie. Miedo de que me envíen a un orfanato o a una institución como él dice. Sofía, escúchame muy bien. Pase lo que pase, yo nunca voy a dejar que te pase algo malo. Eres mi nieta, eres todo lo que me queda de tu madre y voy a protegerte cueste lo que cueste. Esa noche, después de que Mario se durmiera, Sofía y yo bajamos silenciosamente al sótano. Encontramos la caja metálica exactamente donde ella había dicho. Estaba escondida detrás de unas cajas viejas, cubierta de polvo. Cuando la abrimos, encontramos un tesoro de documentos que cambiarían todo. Y lo que descubrimos esa noche no solo probaría que Mario era un criminal, sino que revelaría un secreto que mi propia hija había guardado para proteger a Sofía del hombre que ahora la estaba destruyendo. Dentro de la caja metálica de Romina encontramos documentos que Mario había creído destruidos para siempre. Mis manos temblaron mientras sostenía un sobre sellado con la letra clara de mi hija que decía «Para Sofía, abrir solo en caso de emergencia». Dentro del sobre había una carta dirigida a Sofía, un testamento notariado que nunca había visto, y algo que me dejó sin aliento, una carpeta llena de fotografías y grabaciones de audio que documentaban años de comportamiento abusivo de Mario hacia Romina. La carta comenzaba. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que Mario está tratando de lastimarte. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte mientras estaba viva». Sofía leyó la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Romina había documentado todo, cómo Mario la había manipulado para casarse con él cuando Sofía tenía 5 años, cómo había comenzado a controlar todas sus finanzas, cómo la había aislado de su familia y amigos, y cómo había amenazado con lastimar a Sofía si Romina alguna vez trataba de dejarlo. Pero lo más impactante vino después. El testamento real de Romina, notariado solo 3 días antes de su muerte, establecía claramente que Sofía heredaría todo: la casa, el dinero del seguro y una cuenta bancaria secreta con más de $300,000 que Romina había estado escondiendo de Mario durante años. El testamento también especificaba que si algo le pasaba a Romina, la custodia de Sofía debía ir inmediatamente a mí, no a Mario. Había una cláusula específica que declaraba que Mario jamás debía tener acceso a ningún activo de Sofía ni autoridad legal sobre ella. «Abuela», susurró Sofía, ¿esto significa que papá Mario no es realmente mi guardián legal? Significa mucho más que eso, mi amor. Significa que todo lo que ha hecho durante estos 4 años ha sido completamente ilegal. Las grabaciones de audio fueron las más difíciles de escuchar. Romina había grabado secretamente conversaciones donde Mario la amenazaba, donde le decía que si alguna vez lo dejaba, se aseguraría de que nunca volviera a ver a Sofía. En una grabación particularmente perturbadora,
Mario admitía que había alterado los medicamentos de Romina durante su tratamiento de cáncer porque una esposa enferma es una esposa obediente. Sofía y yo nos abrazamos llorando mientras escuchábamos la voz de mi hija documentando años de terror que había vivido en silencio para proteger a su hija. Pero había más. En el fondo de la caja encontramos copias de documentos que probaban que Mario había falsificado la firma de Romina en varios papeles legales, incluyendo el documento que le daba custodia de Sofía. La firma real de mi hija era completamente diferente. A las 6 de la mañana llamé a Elena Morales a su teléfono de emergencia. Elena, encontramos evidencia que cambia todo. ¿Podemos vernos hoy mismo? 3 horas después, estábamos en su oficina con toda la evidencia esparcida sobre su escritorio. Elena revisó cada documento con expresiones que iban desde el shock hasta la indignación absoluta. Señora Herrera, esto es extraordinario. No solo tenemos evidencia de fraude y falsificación, sino que tenemos prueba de que Mario nunca tuvo custodia legal legítima de Sofía. Este testamento invalida completamente todos los documentos que él presentó. ¿Qué significa eso? Significa que desde el momento en que Romina murió, Sofía debería haber estado bajo su custodia. Significa que cada decisión que Mario ha tomado sobre su vida ha sido ilegal. Y significa que podemos actuar inmediatamente. Elena comenzó a hacer llamadas. Primero a la oficina del fiscal del distrito, luego a servicios sociales, luego a un juez que conocía personalmente. Vamos a solicitar una orden de arresto para Mario por fraude, falsificación, abuso infantil y mal manejo criminal de fondos. También vamos a solicitar custodia inmediata para usted basándose en el testamento legítimo de Romina. ¿Cuánto tiempo tomará? Con esta evidencia deberíamos tener las órdenes esta tarde. ¿Dónde está Mario ahora? Se fue esta mañana, como siempre. Probablemente regresará alrededor de las 4. Perfecto. Los oficiales estarán esperándolo. Durante las siguientes horas, mientras esperábamos que se procesaran las órdenes judiciales, Elena me explicó exactamente lo que pasaría después. Mario va a ser arrestado y acusado de múltiples delitos graves. Con la evidencia que tenemos, probablemente enfrente entre 5 y 10 años de prisión. Todos los activos que controló ilegalmente serán transferidos inmediatamente a Sofía, con usted como tutora legal. ¿Y la casa? La venta será cancelada inmediatamente. La casa nunca fue suya para vender. Regresamos a la casa a las 3 de la tarde. Sofía estaba nerviosa, pero también había algo diferente en ella. Por primera vez desde que había regresado, vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué va a pasar cuando llegue papá Mario?, preguntó. Va a ser arrestado, mi amor. Y después de eso, nunca más va a poder lastimarte. A las 4:05, Mario llegó a la casa en su carro usual. Lo que no esperaba era encontrar 3 patrullas policiales esperándolo en la entrada. Sofía y yo observamos desde la ventana de la sala mientras los oficiales se acercaban a él. Mario trató de correr, pero fue tacleado inmediatamente. Mientras le ponían las esposas, gritaba hacia la casa. «Sonia, no sabes en lo que te estás metiendo. Sofía es mía. Yo la salvé. Sin mí, ella no sería nada». El detective principal tocó a la puerta y me entregó los papeles oficiales. «Señora Herrera, Mario Contreras está bajo arresto por fraude en primer grado, falsificación de documentos, abuso infantil y malversación de fondos. Por favor, firme aquí para confirmar que está tomando custodia inmediata de la menor». Firmé los papeles con manos temblorosas. Después de 4 años de pesadilla, Sofía finalmente estaba segura. Pero Mario no había terminado de gritar. «Elena, dile a esa vieja que cometió un error. Cuando salga de la cárcel voy a recuperar a Sofía. Es mía por derecho. Yo la crié. Yo la hice útil». El detective se acercó a la ventana del carro patrulla y le dijo algo que no pudimos escuchar. Mario se cayó inmediatamente. Sus ojos se agrandaron, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en su cara. «¿Qué le dijo?», le pregunté al detective. Le informé que además de todos los otros cargos, también será acusado de intento de homicidio por alterar los medicamentos de su esposa durante su tratamiento de cáncer. Mi corazón se detuvo.
¿Pueden probar eso? Las grabaciones que encontraron incluyen una confesión completa. Su hija fue muy inteligente al documentar todo. Mientras las patrullas se alejaban con Mario gritando desde el asiento trasero, Sofía y yo nos sentamos en el sofá que él había comprado con dinero robado. Abuela, ¿realmente se acabó? Sí, mi amor, se acabó. Sofía se acurrucó contra mí y por primera vez en 4 años la sentí relajarse completamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miré alrededor de la casa que finalmente le pertenecía por derecho. La casa donde había nacido, donde había dado sus primeros pasos, donde había sido feliz con su madre. Ahora vamos a hacer lo que tu madre quería. Vamos a vivir. Vas a volver al colegio, vas a hacer amigos, vas a ser la niña que siempre debiste ser. Y yo voy a asegurarme de que nunca más nadie te lastime. Esa noche, por primera vez desde mi regreso, Sofía no tuvo que limpiar, no tuvo que cocinar, no tuvo que ganar su lugar en su propia casa. Se sentó en el sofá, comiendo helado y viendo televisión como cualquier niña normal. Pero nuestra historia no terminaba con el arresto de Mario. Los secretos que habíamos descubierto en la caja de Romina revelarían una verdad final que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una semana después del arresto de Mario, Elena me llamó con noticias que nunca esperé escuchar. Sonia, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Hay algo más en el testamento de Romina que no habíamos notado antes. ¿Qué tipo de cosa? Es mejor que lo vea en persona. Sofía y yo llegamos a la oficina esa tarde. Elena tenía el testamento de Romina abierto sobre su escritorio, junto con varios documentos bancarios que no había visto antes. Mientras procesábamos la transferencia de activos de Sofía, el banco nos notificó sobre cuentas adicionales que estaban vinculadas al testamento. Cuentas que aparentemente Romina abrió en los últimos meses de su vida. Elena puso los documentos bancarios frente a nosotras. Sofía, tu madre no solo te dejó $300,000 en la cuenta que encontramos. Tenía otras 4 cuentas en diferentes bancos, cada una con instrucciones muy específicas sobre cuándo podrían ser accesadas. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En total, $1,200,000. Sofía y yo nos miramos en shock absoluto. Mi hija, que siempre había vivido modestamente, había acumulado secretamente más de $1,000,000. ¿Cómo es posible?, pregunté. Aparentemente, Romina había estado invirtiendo desde que Sofía nació. Pequeñas cantidades cada mes, pero con rendimientos muy buenos durante 14 años. También había recibido una herencia de su abuelo que Mario nunca supo que existía. Elena continuó explicando. Pero lo más interesante es que Romina estructuró estas cuentas de manera muy inteligente. Una porción está designada específicamente para la educación universitaria de Sofía, otra para comprar una casa cuando cumpla 21 años, y otra como fondo de emergencia. ¿Y la cuarta cuenta? Elena sonrió por primera vez desde que la conocía. La cuarta cuenta tiene una nota muy específica de Romina. Dice, para mi madre, Sonia Herrera, quien sacrificó años de su vida para proteger a mi hija cuando yo ya no pude hacerlo. Este dinero es para que nunca más tenga que trabajar limpiando oficinas en la madrugada. Es para que pueda disfrutar de su vejez con la dignidad que siempre mereció. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi hija, incluso en sus últimos días, había pensado en mí. ¿Cuánto hay en esa cuenta? $200,000. Sofía me abrazó fuertemente. Abuela, mamá quería que fueras feliz también. Durante las siguientes semanas, mientras los aspectos legales se resolvían, comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Sofía se inscribió en el colegio local y, aunque al principio estaba nerviosa por haber estado tanto tiempo sin estudiar, rápidamente demostró que era tan inteligente como su madre. Decidimos quedarnos en la casa. Después de todo, era el hogar donde Sofía había sido feliz con Romina. Pero hicimos algunos cambios importantes. Quitamos todos los muebles caros que Mario había comprado y los reemplazamos con cosas que realmente nos gustaban. Convertí el cuarto que Mario había usado como oficina en un estudio para Sofía, lleno de libros, arte y todo lo que una adolescente normal necesitaría. El juicio de Mario duró 3 meses.
Elena me había advertido que sería difícil escuchar todos los detalles de lo que había hecho, pero sentía que se lo debía a Romina estar presente para ver que la justicia se cumpliera. Durante el juicio, emergieron detalles aún más perturbadores. Mario había estado planeando la muerte de Romina desde el principio, aumentando gradualmente las dosis de sus medicamentos para acelerar su deterioro. Había falsificado su firma en múltiples documentos, incluyendo pólizas de seguro adicionales que ni siquiera sabíamos que existían. Pero lo que más me impactó fue el testimonio de una vecina que había estado observando nuestra casa durante años. Ella describió cómo había visto a Sofía trabajar afuera en el jardín durante horas, cómo había notado que la niña había perdido mucho peso y cómo había llamado a servicios sociales varias veces pero nunca habían investigado porque Mario siempre tenía explicaciones convincentes. «Me sentía terrible por no haber hecho más», dijo la vecina llorando en el estrado. Pero él era muy persuasivo. Siempre decía que estaba enseñándole responsabilidad, que era lo que la madre hubiera querido. Al final, Mario fue sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 15 años por robar la infancia de Sofía, por asesinar lentamente a mi hija y por casi destruir completamente a nuestra familia. Cuando leyeron la sentencia, Mario me miró directamente y gritó: «Esto no se acaba aquí, Sonia. Tengo amigos. Voy a salir y voy a recuperar lo que es mío». El juez inmediatamente ordenó que lo sacaran de la sala. Elena me aseguró que con su historial criminal y la severidad de sus crímenes, Mario probablemente cumpliría la sentencia completa. 6 meses después del juicio, Sofía y yo estábamos sentadas en el jardín que Romina había plantado, viendo cómo crecían las flores que habíamos replantado juntas. Sofía tenía 16 años ahora. Había recuperado peso saludable y había hecho varias amigas en el colegio. «Abuela, ¿crees que mamá hubiera estado orgullosa de nosotras?». Miré a mi nieta, que ahora se parecía tanto a Romina que a veces me quitaba el aliento. Tenía la misma sonrisa, la misma determinación, la misma bondad en sus ojos. «Creo que tu madre estaría más que orgullosa. Creo que estaría en paz sabiendo que estás segura y feliz». «¿Te arrepientes de haber trabajado tanto en Orlando?». Lo pensé cuidadosamente antes de responder. «No me arrepiento de haber trabajado para mantenerte, pero me arrepiento de no haber estado aquí para protegerte cuando más me necesitabas. Pero, abuela, si no hubieras estado en Orlando, no habrías tenido el dinero para la investigación legal. Y si no hubieras tenido esa experiencia de trabajar sola, no habrías sido lo suficientemente fuerte para enfrentarte a Mario». Sofía tenía razón. Todo, de alguna manera dolorosa, había sucedido como tenía que suceder. Un año después, Sofía recibió una beca completa para estudiar en la universidad. Había decidido estudiar leyes, inspirada por Elena Morales y por el deseo de ayudar a otros niños que hubieran pasado por situaciones similares. «Quiero asegurarme de que otros niños no tengan que sufrir lo que yo sufrí», me dijo el día que recibió la carta de aceptación. Yo había decidido usar parte de mi herencia de Romina para establecer un pequeño fondo que ayudara a abuelos que tuvieran que luchar por la custodia de sus nietos. No era mucho, pero era algo. En el 2º aniversario de la muerte de Romina, Sofía y yo visitamos su tumba juntas. Habíamos traído flores frescas del jardín que ella había plantado. «Mamá», dijo Sofía, arrodillándose junto a la lápida, «quería que supieras que estoy bien, que abuela me salvó, como tú sabías que lo haría, que Mario nunca más va a lastimar a nadie, y que voy a vivir la vida que tú querías para mí». Mientras estábamos allí en silencio, supe que habíamos honrado la memoria de Romina de la mejor manera posible. Habíamos tomado una situación terrible y la habíamos convertido en una historia de supervivencia, justicia y amor familiar. Sofía ahora tiene 18 años. Es una joven brillante, compasiva y fuerte que está en su primer año de universidad. Hablamos por teléfono todos los días y viene a casa cada fin de semana. Mario cumplió 3 años de su sentencia y fue asesinado en prisión por otros reclusos que no toleran a hombres que abusan de niños. No sentí tristeza cuando Elena me llamó para informarme. Solo sentí un profundo alivio de saber que nunca más podría lastimar a nadie. Ahora,
Cuando me siento en el jardín de Romina por las tardes, sé que mi hija finalmente puede descansar en paz. Sofía está segura, está prosperando y está viviendo la vida que Romina soñó para ella. Y yo, después de años de sacrificio y dolor, finalmente encontré algo que no había tenido en mucho tiempo: paz. Porque a veces la justicia llega. A veces el amor verdadero gana. Y a veces las abuelas que limpian oficinas en la madrugada resultan ser las guerreras más feroces cuando se trata de proteger a las personas que aman.